Muchísimas gracias, el agradecido soy yo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y ojalá que podamos reflexionar y pueda yo aportar algún granito de arena a la reflexión en este Código Nacional, pues, y la diferencia que hay ahora que entre la confesional y la declaración de parte propia y contraria. Estaremos pues comentando algunos aspectos, estaré posicionándome en mi opinión respecto de otros aspectos, entendiendo que puede generar debate, podemos compartir, podemos disentir, que eso es lo extraordinario en la actualidad del derecho, ¿verdad? No, nadie tiene la ¿Cómo? verdad sabida, nadie tiene la verdad sabida, el objetivo es complementar la reflexión y mientras más reflexión haya, pues para mí es excelente porque nos ayuda o a afirmar la posición o a modificar esa posición. Me gusta mucho una expresión muy simple que comento en algunos cursos que Sherlock Holmes le hace a Watson en alguno de esas eh, relaciones que tenían, pues, ¿verdad? Y Watson se quería ir en algún momento y decía, bueno, yo ya no quiero estar aquí, Sherlock, pues te hago alguna observación y las observaciones que te hago, pues no las tomas en consideración, tú vas, avanzas y haces lo que tú crees. Y entonces Sherlock Holmes, sorprendido, le dice, no, pero ¿cómo crees? Todas las observaciones que me haces, yo las considero y las considero en dos sentidos. Uno, para poder modificar mi propia observación, mi propia opinión, o dos, para reafirmar mi opinión respecto de lo que se está planteando. Y cuando tú me lo expones, pues me ayudas a reflexionar en uno o en otros sentidos. Por eso entonces todas las reflexiones son bienvenidas y si hay alguna contradicción en las opiniones, pues también serán excelentemente bienvenidas. Voy a compartir unas diapositivas y en base a ellas, pues estaremos iniciando la charla. Aprecio que ya se están apreciando las diapositivas, ¿correcto? Muchísimas gracias. Sí, su señoría. Muy amable. Bien, entonces estaremos partiendo de esta pregunta para nuestra materia, pues materia civil y materia familiar. Adiós a la histórica prueba reina, es decir, la confesión, con nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Le vamos a decir adiós a la prueba reina o la prueba reina se transforma, se modifica, se complementa? Tenemos algunas reminiscencias del código, de los códigos anteriores, ahora en el código nacional, o qué ocurre, pues, respecto de ahora ya nuestro código nacional. Partiendo, pues, de esa expresión que se tenía de la prueba reina, que comprendo claramente, se ha venido modificando esta expresión y estaré partiendo de nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles en relación al Código Guanajuato, que tienen muchas similitudes. De ahí estaré partiendo para la exposición de esta charla. La confesión judicial, y estaremos comentando por qué la prueba reina. Estaremos viendo de nuestro Código Federal el efecto en el juicio y si este efecto en el juicio opera igual en el Código Nacional, el desahogo práctico con algunas experiencias que yo he tenido en el desahogo, desafortunadas respecto del desahogo, en ese infortunio que yo también participé en algún momento y que la reflexión conforme vamos avanzando pues nos ayuda a generar un desahogo más dinámico, más adecuado, más pertinente para un buen desarrollo del proceso. El valor legal, código, se entiende el Código Federal, todavía no Código Nacional. La valoración individual, estaré poniendo dos ejemplos de cómo se generó esta prueba reina en dos asuntos que yo tuve directamente y pues el tema de valoración conjunta. Y de ahí brincaremos a el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para hacer pues esas reflexiones que estimo y ojalá que ustedes compartan puedan llegar a ser importantes. Primero, el artículo 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, todos estos artículos entiendo pues
Ustedes ya los conocen, son personas expertas en ellos, solamente estaremos retomando para reflexionar más adelante en nuestro Código Nacional algunos de estos aspectos. La confesión solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace. Y aquí nosotros estaremos preguntando, ¿en el Código Nacional hay también confesión? ¿Esta confesión qué efecto tiene conforme al Código Nacional? ¿O no hay confesión conforme al Código Nacional y no está definido un efecto en ese Código Nacional? Pudieran ser preguntas obvias, pero las expongo con la intención de poder reflexionar en un momento más. El Código Federal, bueno, dispone, la confesión solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace. Y aquí nos hace una división importante. La persona que hace la confesión puede realizar dos tipos de expresiones conforme a este artículo. Uno, expresiones que le perjudican. Dos, expresiones que no le perjudican. Esas expresiones que no le perjudican, pues estarían fuera de estos efectos porque el efecto es en relación a aquello que le perjudica. Y esto de expresiones que no le perjudican van a ser muy importantes para considerarlo en la declaración. Dos personas por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán. Estas expresiones respecto de lo que no le perjudica va a ser relevante para considerarlo pues en la declaración de parte propia y parte contraria en su amplitud. Por supuesto, aquí partimos de hechos propios que el confesante expone y que por supuesto le perjudican. Tenemos también el 109, que aquí en el anterior tenemos el efecto en el juicio respecto de lo que le perjudica. Y aquí veo yo en este 109 y 107 alguna práctica que me ha tocado a mí observar que me parece desafortunada, en el sentido de la posibilidad de objeción o de confrontación respecto de las posiciones que se formulan. Todo esto que estamos exponiendo es para integrar el por qué podríamos afirmar que la confesión en Código Federal, Código en su caso Guanajuato, es prueba reina. Y aquí tenemos este artículo 109 en su párrafo segundo. Si la parte estimare ilegal una pregunta, podrá manifestarlo el tribunal a fin de que vuelva a calificarla. Desconozco cuál haya sido la experiencia de ustedes en el desahogo de la prueba confesional. Me ha tocado apreciar con este Código Federal y en su caso el de Guanajuato, que tiene una redacción similar, pues tienen el mismo origen. Me ha tocado apreciar la imposibilidad, incluso actual para quienes hacen la aplicación de estas normas, me ha tocado apreciar la imposibilidad que los jueces y las juezas generan de hacer uso de este artículo. Es decir, en algunas de las ocasiones impiden que una parte, es decir, la parte absolvente de la prueba, pueda estimar ilegal una pregunta y pueda decir, señoría, esta pregunta es de carácter ilegal. Reitero esta posición. Esta posición es de carácter ilegal. No se trata de hechos propios, es confusa, es ambigua, etcétera. Y todo pues con el sistema anterior. Me ha tocado también apreciar no solo que se impide esta posibilidad de inconformarse con una posición, sino también que en ocasiones, derivado del 107, en ningún caso se permitirá que las partes que ha de absolver un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado, procurador ni otra persona, ni se le dará traslado, etcétera, que hay algunos tribunales en los que se le indica a la persona litigante, representante legal del absolvente, que se retire de la sala porque no puede estar presente. Espero que ustedes no hayan estado en algunos asuntos en estas condiciones. Es decir, en este desahogo práctico aprecio estas dos cuestiones. Uno, la norma nos da la posibilidad de inconformarnos con las preguntas. ¿Y quién se va a inconformar? Pues la parte que está absolviendo posiciones. Uno. Dos,
En algunas ocasiones, como la norma indica que no debe estar asistida, se le dice a la representante legal de la absolvente, pues que se retire del lugar para que se lleve a cabo el interrogatorio. Así entonces tenemos, fíjense, para afirmar esto de prueba reina, que solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace. El que la hace está sentado absolviendo posiciones sobre hechos propios que le pueden perjudicar. Si les ha tocado en algunos de ustedes esta práctica, la persona litigante, la persona representante de quien está sentada articulando posiciones, tiene un impedimento no legal, sí práctico, para inconformarse respecto de esas posiciones. Y en algunos casos también se le impide estar presente en el desarrollo de esta prueba debido a que, como no puede estar asistido, se le retira. También puede darse el caso de que se permita la presencia y aunque se permita la presencia, pues se impide lo relativo a inconformarse con alguna posición formulada. ¿Qué más tenemos? Confesión al momento de articular posiciones. Al momento de articular posiciones. Se tendrá por confeso al articulante y solo el que le perjudique respecto a los hechos propios que consten en las posiciones que formulen, y contra ellos no se admitirá prueba de ninguna clase. Es decir, yo soy la parte oferente de la prueba, yo articulo una posición y al momento de articular la posición hago afirmaciones que competen a mi persona, a mi litigante, a mi litigio, y al momento de articular esas posiciones, que se trataría de hechos propios, se me tendrán por confesando. Pero además, contra esta confesión que se da al momento de articular posiciones, no se admitirá prueba de ninguna clase. Es decir, confesé al articular y no me van a permitir ninguna prueba que destruya esa confesión que estoy articulando. Y aquí empezamos a integrar esta expresión de reina de la prueba, la confesión, incluso en la actualidad. Tendríamos entonces el efecto en lo que le perjudica, la posibilidad de inconformarse, pero que en algunos casos no nos lo permite, la posibilidad de que nos retiren del tribunal por este artículo, pues, de que no se permitirá que esté asistida la parte, la posibilidad también de que al articular posiciones se haga confesión y en esa articulación de posesiones y se confiese, no se admite prueba de ninguna clase. Aquí, por confeso al articulante, aquí el título está equivocado, se entiende por confeso a la persona absolvente y nos indica contra la confesión expresa de hechos propios no se admitirá a la parte que la hubiera hecho prueba de ninguna clase. Es decir, se emitió una confesión expresa y esta confesión expresa obliga a que no se admita prueba de ninguna clase para refutarla. Y establece supuestos, excepciones, a no ser que se trate de demostrar hechos ignorados por ella al producir confesión, debidamente acreditados o de hechos posteriores acreditados en igual forma. Así tenemos entonces, y perdón que sea muy repetitivo, que solo produce efectos en lo que le perjudica, la posibilidad de inconformarse con las posiciones, pero que en ocasiones no nos lo permiten, la posibilidad de que nos retiren del despacho cuando se está llevando a cabo el desahogo de la prueba, la posibilidad de que el articulante confiese y respecto de esa confesión no se admiten pruebas en contra. Respecto de la confesión expresa realizada en cualquier momento, no se admite prueba de ninguna clase. Y luego tenemos el valor que se le da a la prueba confesional, que esto pues lo conocemos todos. La confesión expresa hace prueba plena. Es una definición legal, prueba tasada. La ley establece que la confesión hace prueba plena. Todo lo que confieses está plenamente probado dentro del proceso.
Y bueno, establece cuando concurran estas características, hecha por persona capaz, con pleno conocimiento, sin coacción o violencia, de hechos propios de su representado, del cedente y concernientes al negocio. El punto relevante es, la confesión expresa es prueba plena. Luego nos dice los hechos propios aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio harán prueba plena en contra de quien los asevere. Harán prueba plena en contra de quien los asevere. Es decir, manifesté hechos propios, fue confesión expresa, ya están demostrados dentro del proceso y no se requiere mayor probanza. Confesión ficta. Tenemos acá, pues, la confesión expresa, prueba plena, los hechos propios y la confesión ficta, que es una presunción. Confesión ficta produce el efecto de una presunción cuando no haya pruebas que la contradigan. Y luego el 218 nos dice, las presunciones legales que no admiten prueba en contrario tendrán pleno valor probatorio. Las demás presunciones legales, las que sí admiten prueba en contrario, tienen el mismo valor mientras no sean destruidas. Es decir, la confesión ficta, conforme a esta sistemática del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues dispone lo relativo a el mismo valor que las presunciones legales que no admiten prueba en contrario, o sea, prueba plena, prueba plena. Y aquí recapitulo y pongo dos ejemplos prácticos para continuar afirmando, pues, que la confesión en nuestro sistema, en ese sistema, reina de la prueba. Confesión solo produce efecto en lo que perjudica, se pueden impugnar las posiciones, en ocasiones no nos lo permiten porque se tiene este artículo dando a entender que si impugnas la posición estarías orientando a tu representando y hay ocasiones en las que hasta te retiran de la sala del tribunal. Se puede confesar por el articulante al momento de articular esas posiciones, no hay pruebas, no se admiten pruebas en contra. Confesión expresa de hechos propios, no se admite prueba de ninguna clase. Confesión expresa es prueba plena. En contra de la confesión de hechos propios o la confesión de hechos propios hace prueba plena y la confesión ficta, si no hay pruebas que la contradigan, también hace prueba plena. Pongo dos ejemplos aquí. Primer ejemplo en materia de familia. En aquella época donde todavía había el divorcio causado, me tocó un asunto en el que el señor estaba demandando a la esposa por adulterio. El señor afirmaba, pues, tal día, tales condiciones, circunstancias de tiempo, modo, lugar, la parte demandada cometió adulterio. La parte demandada refirió que ese día, en esa temporalidad, ella se encontraba en Estados Unidos. Presentó su pasaporte con sellos de entrada y de salida en Estados Unidos. Presentó los boletos de avión, boleto de avión de ida, boleto de avión de vuelta. Y presentó los testigos que se encontraban en aquel lugar, con los que se encontraba en aquel lugar, afirmando pues que no había cometido el adulterio. Se lleva a cabo el desahogo de las pruebas y en el desahogo de las pruebas el representante legal de la señora, parte demandada, a la que se le achacaba el adulterio, formula una posición, formula una posición, articula una posición y le pregunta al señor, señor, que nos diga si es cierto como lo es, que usted no estuvo presente cuando mi representada cometió adulterio. ¿Qué cosa? Y nos regresamos a este artículo. Por confeso al articulante. Se tendrá por confeso al articulante y solo en lo que le perjudique respecto de los hechos propios que consten en las posiciones que formule. Contra ellos no se le admitirá prueba de ninguna clase. Es decir, el abogado preguntó a la parte contraria que usted, si es cierto como lo es, que usted no estuvo presente cuando mi representada cometió adulterio. Es decir,
al articular la posición, estaba reconociendo y dijo que es cierto, como lo es, que su representada cometió adulterio. Entonces, tenemos por un lado la prueba confesional a través de la articulación de posiciones, donde el representante legal reconoció que la señora cometió adulterio. Y por el otro lado tenemos el pasaporte con los sellos, los boletos de avión y la declaración testimonial de las personas que se encontraban en Estados Unidos. En primera instancia, que me tocó resolverlo a mí, yo dije, tiene mayor peso el pasaporte, tiene mayor peso el pasaporte relacionado con los boletos de avión y la declaración testimonial que la confesión dada al articular posiciones. Pero dice respecto de los hechos propios y contra ella no se admitirá prueba de ninguna clase. En primera instancia se dijo no se cometió adulterio. En segunda instancia se dijo sí se cometió adulterio porque al articular la posición se confesó que se había cometido adulterio. Se tomó en cuenta exclusivamente la prueba confesional y con la prueba confesional se declaró el adulterio. Yo estaba esperando y dije que promuevan el amparo, que promuevan el amparo, que promuevan el amparo. No promovieron el amparo. Se quedó resuelto de tal manera. Se resolvió solo con una prueba, la confesional a través de una posición, donde ahí se articuló y se reconoció haber cometido el adulterio. No se consideró todo el expediente, toda la argumentación, toda la refutación y todas las pruebas que había en el proceso. Segundo asunto. Después de esto analizaremos otros dos artículos muy sencillos y entramos al Código Nacional. Segundo caso, un contrato de mutuo. Por supuesto, el primero fue familiar, este ya civil. Un contrato de mutuo, no me acuerdo la cantidad, creo que era alrededor de 400,000 pesos y se iba a estar pagando en parcialidades. La parte demandada sí había hecho algunos pagos, no recuerdo la cantidad, aproximadamente la mitad había estado pagando, tenía sus recibos. Le estaban demandando la totalidad del adeudo, 400,000 pesos, y tenía sus recibos que no habían estado objetados, que no se redarguyeron de falso, que no se habían objetado por la suscripción. Y al formular una posición, la parte contraria le pregunta al demandado, deudor, y le pregunta, con la formalidad anterior, si es cierto, como lo es, que usted adeuda la cantidad de 400,000 pesos a mi representado. Y entonces, al absorber posiciones, responde, sí. Y al absorber posiciones y responder sí, pues se tiene por cierto que debe 400,000 pesos. Y entonces, en primera instancia, se resuelve que como se habían cubierto con los recibos la mitad aproximadamente, pues se le condena exclusivamente a la mitad, porque estaban los recibos que no estaban objetados y que se desprenden pues las constancias de que el acreedor había recibido la cantidad. Segunda instancia analiza, revoca y dice, no, se le condena a 400,000 pesos, en razón a que confesó que debía 400,000 pesos, contra la confesión no hay prueba de ninguna clase y por lo tanto se le condena a la totalidad de el adeudo. Y tenemos estos dos asuntos en los que las pruebas se decantan ya en segunda instancia por la confesional. En el primero de los asuntos, pasaporte, documento público, no genera ninguna objeción, es prueba plena. Boletos de avión, en los que no hay ninguna refutación, prueba plena. Testigos, se tendrán que valorar, se entiende, conforme a las condiciones de la testimonial. Tendríamos una confesional prueba plena frente a un pasaporte prueba plena junto con boletos prueba plena apoyados por la testimonial, que en conjunto harían una prueba plena frente a prueba plena. En el segundo de los asuntos, confesional prueba plena, documento privado no objetado, prueba plena. Y entonces tenemos una prueba plena frente a otra prueba plena
donde en los dos asuntos se decantaron por la confesional, restándole el valor probatorio a las demás probanzas, considerando entonces la confesión como la reina de las pruebas. Avanzamos, valoración conjunta y 197, Código Federal, nos establece un apartado que no tomaron en cuenta en estos ejemplos que digo en segunda instancia. El tribunal goza de la más amplia libertad de hacer el análisis de las pruebas rendidas para determinar el valor de las mismas, unas frente a las otras, y para fijar el resultado final de dicha evaluación contradictoria. Y viene el segundo punto, a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta evaluación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo. Aquí, entonces, tenemos en este artículo dos cuestiones. Uno, valorar las pruebas de forma aislada. Dos, unas frente a las otras. Tres, fijar el resultado final. Esta regla de valoración se debe analizar también, a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta evaluación. Y bueno, hay quien analiza la confesión de manera aislada, exclusiva, y dice, reina de las pruebas, confiesas, no se admite prueba en contrario, por lo tanto, esa confesión es suficiente para condenar. Y se olvida del resto, valoración aislada, valoración conjunta y el análisis conjunto de las pruebas. En mi opinión, así se resolvió en primera instancia, pues en el primer asunto debía haberse declarado que no había adulterio. En el segundo de los asuntos, pues que se debía exclusivamente la mitad. Pero al haber confrontación entre pruebas y estas pruebas son plenas, pues parece que la reina prueba confesional, pues es la que se valoró de mejor manera por las reglas del código, no por un análisis más amplio, que el 197 nos permitiría este análisis amplio. Bueno, sirviendo esto de preámbulo, pasemos a nuestro Código Nacional. ¿Hay confesión o no en el Código Nacional? ¿Cuál es el efecto de la confesión en el Código Nacional? ¿Está regulado o no? ¿Cuáles son las circunstancias en el desahogo práctico de la declaración de parte propia, parte contraria? Valoración legal. ¿Qué nos establece el Código Nacional si hay confesión respecto del valor de la confesión? ¿Se va a considerar como prueba reina o no? ¿O cuáles son sus circunstancias? ¿Se debe valorar la confesión de manera aislada o tendrá que valorarse de manera conjunta con el resto de las pruebas? Esto estaremos pues considerando del articulado que establece el Código Nacional. Vayamos entonces. ¿Existe la confesión en el Código Nacional o solo hay declaración de parte? Y entonces aquí entramos en este artículo 285, Código Nacional, cuarto párrafo, donde nos habla, y ahí está con negritas, confesión judicial. Confesión judicial. Entonces ya tenemos un primer artículo donde nos dice no solo hay declaración de parte, sino hay una circunstancia de confesión judicial. Por lo tanto, parece que el Código Nacional permea también la confesión judicial. Me ha tocado escuchar algunas expresiones y yo mismo las realicé en algún momento en el sentido de que el Código Nacional pues superaba el tema de la confesión judicial y ahora teníamos solamente declaración de parte propia y declaración de parte contraria. Pero encontramos algunos artículos que nos hablan de confesión judicial y tendríamos que analizar cuál es el efecto de la confesión judicial, cómo se va a valorar la confesión judicial en el Código Nacional. ¿Hay reglas especiales o no respecto de esta confesión judicial? Es decir, habrá que reflexionar importantemente en esta expresión de confesión judicial. La declaración será a cargo de la contraparte, declaración de parte propia, parte contraria a este
este 285 nos dice, la declaración será a cargo de la contraparte para que sea interrogada oralmente por la parte oferente o la persona representante autorizada en la audiencia respectiva. Su objeto será aportar información de calidad o su confesión judicial. Y entonces aquí nos habla, permítanme un segundo. Y entonces aquí nos habla este artículo de dos aspectos. El objeto será aportar información de calidad. Dos, su confesión judicial. Entonces la declaración de parte parece que tiene dos sentidos. Uno, aportar información de calidad. Dos, la confesión judicial de la parte. Para la autoridad jurisdiccional sobre hechos materia de la controversia conforme al caso concreto. 287. Lo relativo, pues, a cómo se va a desarrollar la declaración de parte propia, parte contraria. Tanto el interrogatorio formulado para el desahogo de la prueba de declaración voluntaria de parte propia y de parte contraria deberá ajustarse a las siguientes reglas y nos vamos a la fracción sexta. Las preguntas no podrán ser insidiosas, entendiéndose por tales las que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder con el objeto de obtener una confesión contraria a la verdad. Y entonces aquí nos habla no solo declaración de parte propia, sino también confesión contraria a la verdad. Tendríamos entonces el artículo previo que dice confesión judicial, este otro artículo que nos habla de la confesión. Artículo 470, que se refiere al juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo en los casos que un documento lleve aparejada ejecución y que contenga obligación cierta, líquida y exigible. Traen aparejada ejecución y luego aquí fracción quinta, la confesión de la deuda hecha ante la autoridad jurisdiccional competente por la persona deudora. Aquí nos habla pues de una confesión dentro del juicio, confesión dentro del juicio, y de aquí de una preparación del juicio ejecutivo a través de la confesión. Tenemos también en el juicio ejecutivo cuando la confesión judicial de reconocimiento de deuda se haga durante la secuela del juicio ordinario, o sea, tenemos el juicio ordinario y en la secuela hay una confesión judicial. Cuando la confesión judicial de reconocimiento de deuda se haga durante la secuela del juicio ordinario, cesará el ordinario, si la parte actora lo pidiere y procederá en la vía ejecutiva. Si la confesión solo afecta a una parte de lo demandado en el juicio civil, procederá a la vía ejecutiva únicamente por lo reconocido si la actora lo pidiere así. En ejecución de sentencia, todas las excepciones, sin comprenderla de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio, y constar por instrumento público, por documento privado, judicialmente reconocido o por confesión judicial en la audiencia de cumplimiento. Y, perdón, ¿va a haber una pregunta? Avanzamos. Y entonces tenemos aquí también la expresión de confesión judicial. Recapitulando, 285 nos habla de confesión judicial, declaración de parte propia contraria. 287, declaración de parte propia contraria, habla de confesión, juicio ejecutivo, la preparación de él a través de la confesión, juicio ordinario, donde se confiesa la deuda, y entonces ahí puede haber un reconocimiento parcial o total, confesión judicial en etapa de ejecución de sentencia. Hasta aquí entonces podríamos decir nosotros y podríamos afirmar. Desaparece la confesión dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y mi opinión es no desaparece. Tenemos estos artículos que nos indican lo relativo a la confesión judicial.
Por lo tanto, no solamente sería una declaración de parte propia o contraria, sino podríamos obtener una confesión judicial. ¿Cuáles serían los efectos de esta confesión? ¿Cómo se valoraría esta confesión? Hay reglas de valoración de esta confesión en el Código Nacional y bueno, avanzamos hacia allá. Efectos de la confesión, bueno, uno de los efectos sería preparar el juicio ejecutivo, otro de los efectos es que se transformara el juicio ordinario en juicio ejecutivo, otro efecto es que parcialmente se transformara el juicio ordinario en juicio ejecutivo en lo reconocido, otro es que operara alguna de las excepciones si es que hubo una confesión judicial. Serían los efectos. Bien. Declaración de parte. Podrá ofrecerse la prueba de declaración voluntaria de parte propia, así como la de parte contraria, a través del interrogatorio que se formule de forma personal, a fin de obtener información sobre hechos controvertidos dentro del proceso, les sean propios o no les sean propios. Entonces, hechos propios, y aquí diríamos, dentro de los hechos propios, se entendería, pues, confesión judicial, son los hechos propios. Hechos que no son propios, pues sería la narración que realice respecto de aquellos hechos que más adelantito veremos pueden ser percibidos, pueden ser considerados pues por la parte. Pero nos trata de hechos propios. La declaración voluntaria de parte propia será a cargo de la misma parte oferente de la prueba, que será interrogada en forma oral por su representante y su contraparte. Personas jurídicas podrán pues realizarse bajo las condiciones que se establecen ahí en la norma en el 285, que es uno de los que nos tratan y que ya vimos lo relativo a la confesión judicial. Aportar información de calidad, se entendería hechos que no son propios, confesión judicial, hechos propios, y diríamos en esta confesión judicial, hechos propios que le perjudiquen o hechos propios aun y cuando no le perjudiquen o hechos en un contexto más amplio. Nuestro código nacional aprecio que no contiene la confesión, así como nosotros lo apreciamos de hechos propios que le perjudiquen. Solamente refiere hechos propios. Entonces, nos vamos a traer de la sistemática anterior hechos propios que le perjudiquen al Código Nacional o el Código Nacional lo tendríamos que analizar de una manera diferente. (286) En el caso de la declaración de parte contraria, la parte contraria quedará percibida que de no presentarse a la audiencia de juicio o en caso de responder con evasivas al interrogatorio o negar a contestarlo, se presumirán ciertos los hechos que se pudieran demostrar, salvo prueba en contrario. Fíjense esto que lo vamos a analizar ahorita una fracción. Voy a leer otra vez esta parte del 286. En el caso de declaración de parte contraria, la parte contraria quedará percibida que si no se presenta a la audiencia de juicio, o en caso de responder con evasivas el interrogatorio o se niega a contestar, se presumirán ciertos los hechos que se pudieran demostrar, salvo prueba en contrario. Y nos vamos a ir al 288, fracción séptima. Voy a leer otra vez este 286 y dispénseme que lo lea de nuevo. En caso de que la declaración de parte contraria, en el caso de la declaración de parte contraria, quedará percibida que de no presentarse a la audiencia de juicio, responder con evasivas el interrogatorio o negarse a contestar, se presumirán ciertos los hechos que se pudieron demostrar, salvo prueba en contrario. Vámonos al 288, fracción cuarta. Corrijo. Es fracción séptima.
previo apercibimiento, en caso de que no asista a la audiencia respectiva, la parte que responda al interrogatorio de declaración de parte contraria, se tendrán por cierto los hechos que el oferente de la prueba pretendió demostrar con la misma. Mismo criterio se aplicará si no responde, responde con evasivas u omite responder categóricamente a las preguntas. Espero estar siendo claro. El artículo anterior, el 286, nos indicaba que dará percibida que de no presentarse a la audiencia de juicio o en caso de responder con evasivas al interrogatorio o negarse a contestarlo, se presumirán ciertos los hechos que se pretendieron demostrar, salvo prueba en contrario. Se presumirán ciertos los hechos, salvo prueba en contrario. Pero este 288, fracción séptima, no nos dice que se presumirán, sino se tendrán por cierto los hechos que el oferente pretendió demostrar con la misma prueba. Se aprecia pues aquí una contradicción. El otro artículo dice se presumirán ciertos los hechos y aquí se tendrán ciertos los hechos. El otro dice salvo prueba en contrario. Este no dice salvo prueba en contrario, solamente establece se tendrán ciertos los hechos. Considerando, se entiende, hechos propios y hechos no propios, aquellos que se pretendieron demostrar con la prueba. Si se trata de una declaración voluntaria y no se presenta, se dejará de recibir esa declaración voluntaria. Reglas para el interrogatorio. Se entiende claramente, pues no se van a articular posiciones, se va a hacer un interrogatorio oral, libre y directo, sin incorporar valoraciones ni calificaciones, sino se pretenden demostrar hechos. No va a haber valoraciones, tampoco calificaciones, y que deban ser comprendidas con facilidad. Está dirigido a los hechos controvertidos, se entiende, términos sencillos y precisos, y dice, deberá referir sobre hechos percibidos o con conocimiento de la parte respectiva o a conceptos subjetivos, no opiniones. Y así entonces tenemos declaración de parte, se trata de hechos propios o hechos no propios, hechos controvertidos, hechos percibidos, hechos conocidos por la parte. No solamente se refiere ya a hechos propios de quien declara, como en la confesión, sino se refiere a un contexto mucho más amplio en esta declaración de parte, incluyéndose entre ellos los hechos propios respecto de los que entenderíamos se estaría generando una confesión. Y entonces tenemos, recapitulo, hechos controvertidos, hechos propios, hechos no propios, hechos percibidos y hechos conocidos. Es probable que ustedes hayan experimentado y hayan explorado nuevas formas de articular posiciones donde no solamente se interroga respecto a hechos de la parte, sino hechos conocidos por la parte o hechos percibidos por la parte. Que nos diga si conoció que X persona estuvo presente el día de tal acontecimiento. Y ese conocimiento, en algunas ocasiones, se impide el interrogatorio a través de la articulación de posiciones porque no es un hecho propio. Y hay quien afirma ese conocimiento si es hecho propio y se genera ahí un debate. Pero entonces aquí el Código Nacional permite, reitero, en ese interrogatorio, hechos controvertidos, hechos propios, hechos no propios, hechos percibidos y hechos conocidos para poder interrogar a las partes. Por supuesto, se amplía por mucho el alcance de una confesional. Ejemplo de un interrogatorio, me están diciendo en el chat, lo estaremos comentando en un momento más. Lo ponemos en un momento más. Y avanzamos. Podrán ser hechos complejos. Hechos complejos entenderíamos, pues, hechos complejos donde se está interrogando respecto de dos o más hechos. No podrán ser insidiosas, donde aquí encontrábamos, pues, en los artículos que habíamos visto previamente, que es este mismo, no podrán ser insidiosas, entendiéndose las que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder con objeto de obtener una confesión contraria a la verdad. Es decir, una de las finalidades de la declaración de parte también es provocar una
confesión dentro del proceso. No serán repetitivas, no se permitirán preguntas sobre cuestiones de derecho o, perdón, desconocidas técnicamente. Podrán formularse abiertas. Este es punto importante relacionado con la confesión y las posiciones, solamente que a través del interrogatorio. Podrán formularse preguntas abiertas y preguntas cerradas. Por supuesto, los incisos yo los puse. Yo los puse los incisos, la norma no solamente establece el texto, pues. Podrán formularse preguntas abiertas, preguntas cerradas, se entiende, declaración de parte. Abiertas, caso en el cual la persona responderá ampliamente. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, a qué hora, etcétera? Preguntas abiertas como de nosotros tenemos entendido testimonial. O preguntas cerradas, y aquí es donde entra la técnica que nosotros conocíamos para la articulación de posiciones con las modificaciones que establece este Código Nacional. O cerradas, supuesto en el cual deberá responder primero categóricamente afirmando o negando, sin perjuicio de realizar las declaraciones pertinentes. Es decir, podré también interrogar a través de preguntas cerradas que permitan una respuesta sí o no, y respecto de ello interrogar en relación a hechos propios o a hechos no propios, a hechos conocidos, a hechos percibidos, y respecto de ello obtener una confesión si se trata de hechos propios, y en su caso una declaración si se trata de hechos no propios, con esa posibilidad de generar pues preguntas abiertas, preguntas cerradas. Podríamos nosotros considerar que este apartado de preguntas cerradas sería una técnica similar a la articulación de posiciones, y diríamos, sí, es similar a la articulación de posiciones, es una pregunta cerrada, deberá responder primero categóricamente sí o no, y enseguida podrá aclarar todo lo que estime pertinente. Así entonces tendríamos nosotros, sí, adelante, licenciado Francisco. Tiene apagado su micrófono, licenciado. Perdón, perdón. Buenas noches, señoría. Buenas noches. Aquí, sobre las preguntas abiertas, cerradas, al momento de elaborar algunas preguntas, debería yo de aclarar qué es una pregunta cerrada, o con la única formulación se entiende que es cerrada. Por ejemplo, de una pregunta abierta sería: oiga, señor, usted dejó de proporcionar, ¿es verdad que usted dejó de proporcionar alimentos durante 90 días? Sería una pregunta abierta, ¿sí? Perdón que le interrumpa, esa yo la consideraría como una pregunta cerrada. ¿Es verdad que usted dejó de Cerrada. proporcionar alimentos durante 90 días y entonces solamente tiene opción sí o no? Sería pregunta cerrada. Una pregunta abierta sería: a ver, don Juan, nárrenos lo que pasó el 13 de octubre de el 2025 en la casa de usted. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Por poner Sí. un ejemplo. Esa sería una pregunta abierta, ¿sí? Sería una pregunta abierta, sí. ¿Usted qué pasó en tal fecha en la casa de usted? Ok. Y ya, don Juan ya narra. Y en ese mismo ejemplo, una pregunta cerrada sería: ¿es cierto que usted golpeó a la señora en tal día en su domicilio? ¿Sería cerrada? ¿Es correcto? Bueno, sería cerrada. Sería cerrada. Mi Sí, duda es, en el momento del interrogatorio, en base a ese artículo 287, fracción 9, yo debo de aclarar que es pregunta abierta o que es pregunta cerrada, o simplemente formularla. de acuerdo. Simplemente formularla. Se tendrá que simplemente formular. No hay necesidad de establecer que voy a formular una pregunta abierta, voy a formular una pregunta cerrada. No, simplemente formularla. Tener cuidado, así que como me indican, pues aquí no debemos no debemos formular preguntas insidiosas que pero traten de provocar una respuesta contraria a la verdad o una confesión respecto de hechos que no correspondan, ¿verdad? Ok, Bien, gracias. gracias.
Aquí me dicen que si estiman conveniente, dejemos las interrogantes al final. Bien, avanzamos. Avanzamos y atendemos las preguntas, pues. Pero aquí tenemos abiertas y tenemos cerradas. Y en este tema de las cerradas es donde entraría esa técnica que nosotros tenemos ya de formulación de las posiciones. Claro, a través de un interrogatorio. Declaración voluntaria de parte propia y nos dice desahogo, siguientes disposiciones. Se desahogará primero la de la parte actora, con posterioridad la de la parte demandada. En el caso de que una o ambas partes hayan ofrecido la declaración voluntaria de parte propia y declaración de parte contraria, pues se pondrá de acuerdo cómo se estaría desahogando una y otra. Si llega una parte y entonces desahoga la de parte, yo soy la actora, se ofreció la de parte propia, parte contraria, por una y otra parte, llego yo, entonces me interrogan respecto de declaración de parte propia y contraria, y luego la parte contraria. Se organiza, pues. Eh, no se podrá recibir asistencia jurídica alguna durante el desarrollo de la prueba. Este sí es importante, asistencia jurídica, me parece excelente eso, porque la experiencia que he tenido es que, como ya lo comentaba al principio, hay compañeros, no solamente en Guanajuato, sino en otros estados, en el que el tema de asistencia lo asumían como presencia. O sea, no puedes estar presente. Imagínense, y pongo mucho este ejemplo, imagínense en un proceso penal donde el defensor no pueda estar presente cuando esté declarando el inculpado. Y digo, ¿qué cosa? Y aquí es algo similar. Imagínense que el representante legal no pueda estar presente cuando esté declarando a través de la fórmula, del interrogatorio o de articulación de posiciones y que el abogado o la abogada no pueda estar presente para impugnar, para objetar o para saber qué es lo que está diciendo y tenga que retirarse. Pues esto es claramente violatorio de derechos fundamentales. Por eso entonces cuando dice asistencia jurídica, abona muchísimo a que no solo se hable de asistencia a presencia, sino el apoyo jurídico. No puedo darte el apoyo jurídico para que contestes. El oferente de la prueba formulará su interrogatorio en primer término. Concluido esto, la parte contraria tiene el derecho de formular preguntas. Ante la formulación de cada pregunta, la contraparte tendrá el derecho de objetar la misma, que es lo que nosotros referíamos que ya existe en el Código Federal de Procedimientos Civiles y Código Guanajuato, esa posibilidad de objeción de las posiciones, objetar las posiciones que se están articulando. Y aquí, bueno, nos da la posibilidad de objetar claramente, textualmente, la pregunta, la interrogación que se está realizando a cada una de las partes, exponiendo la causa fundada de la objeción. Fíjense que aprecio también, y esto es muy importante, en la confesional se hace una regulación de forma vertical, es decir, el juez está calificando o descalificando las preguntas, el juez o la jueza. En la declaración de parte propia o parte contraria, esto se genera de manera horizontal. Las partes se están regulando y están objetando. No aprecio un artículo que faculte al juez o a la jueza para calificar o descalificar las preguntas. Solamente aprecio en el Código Nacional este artículo de esta fracción de objeción donde las partes van a estar objetando el interrogatorio. Creo que el juez o jueza, con esas amplias facultades de dirección procesal, estaría en posibilidad de hacer precisiones o calificaciones o descalificaciones respecto del interrogatorio pero con esas facultades amplias de dirección procesal. Pero no porque tenga, no aprecio una facultad específica de estar calificando o descalificando cada una de las preguntas que se formulan en el interrogatorio. Es un control horizontal, es un control entre las partes. Por eso es importantísimo que las partes tengan ese conocimiento de las objeciones, los alcances del interrogatorio, cuáles son las posibilidades en el mismo para que entre ellos se estén regulando a través de las objeciones.
Si yo ofrezco la declaración de la parte que represento, ¿me puede perjudicar lo que diga? Bueno, pues es una declaración dentro del proceso, por supuesto que puede llegar a perjudicar. Si no me encuentro presente, ¿cómo objeto una pregunta que le haga a mi cliente? Exacto. Si no me encuentro presente, ¿cómo objeto una pregunta que le hagan a mi cliente? Por eso entonces la sistemática actual con la confesional permite el inconformarse con esas posiciones y la sistemática del Código Nacional, pues por supuesto que también lo permite. Quien interroga podrá contradecir la objeción o retirar la pregunta resolviendo la autoridad jurisdiccional. Aquí me detengo poquito en exponiendo la causa fundada de la objeción. Hay que nada más tomar en cuenta un tema importantísimo. Si estamos en el desahogo de una prueba, el acto procesal que se pretende llevar a cabo es el desahogo de una prueba. O sea, lo más importante en el desahogo de una prueba no es pasarnos objetando, no es hacer objeciones de media hora, no es objete y objete y objete y objete cada pregunta. El objetivo principal en el desahogo de una prueba, pues es que se desahogue la prueba. Y a través de la objeción vamos regulando las partes el desahogo de la prueba. Es una regulación entre las partes del desahogo de la prueba. Así entonces, cuando dice exponiendo la causa fundada de objeción, mi opinión es que no se trata de una super archi requete ultra formulación de objeción con una argumentación extensísima que nos lleve 15 minutos de objeción, 15 minutos de contraobjeción para que el juez resuelva. Ya llevaríamos media hora con una sola objeción. El objetivo es objetar de forma breve, simple, sencilla, objeción inconducente, objeción es confusa, objeción no es hecho materia del debate, una expresión veloz para que se lleve a cabo el desahogo de la prueba. Claro, hay quien utiliza la técnica de objeción para entorpecer el desahogo de la prueba. Bien, en el caso de la declaración de parte contraria, sí que no, esto es bien importante, En el caso de la declaración de la parte contraria, si quien objeta en su argumentación asiste al dar información o indicar a su representado sobre cómo responder la pregunta, se tendrán por presuntamente ciertos los hechos que se pretenden demostrar con la prueba. Mismo criterio se seguirá cuando se pretenda defender una pregunta en caso de declaración voluntaria. Es decir, si a través de la objeción yo estoy orientando a mi representado o a mi representada para que conteste en tal o cual forma, se tendrán por presuntamente ciertos los hechos. Por eso entonces no es solamente una objeción argumentando tremendamente, no es una objeción simple, técnica, con la intención de que la otra parte manifieste si está de acuerdo o no con la objeción, retira su interrogación, reformula o en su caso el juez resuelve. Porque si oriento a la parte que yo represento, pues se tendrían, por cierto, los hechos que se pretenden demostrar, fíjense, no con la pregunta. Dice la fracción con la prueba, no con la pregunta, con la prueba. Me parece un exceso, pero el artículo establece, se tendrán por presuntamente los hechos que se pretende demostrar con la prueba, ni siquiera con la pregunta. Me parece un exceso, pues. Previo al apercibimiento, que ya lo habíamos leído, en caso de que no asista, se tendrán por cierto los hechos que el oferente de la prueba pretendió demostrar con la misma, que ya habíamos analizado nosotros el artículo donde no se tenían por cierto, sino se presumían ciertos los hechos salvo prueba en contrario. Aquí hay una contradicción. Bien. Si son varias personas litigantes, se separarán. La parte que interroga podrá reformular aquellas preguntas durante la audiencia cuando se retire la pregunta. Esta fracción 11 es bien importante, que para mí está limitada. Durante el desahogo de la confesión, de la declaración de parte propia y contraria, podrá tenerse a la vista, así como usarse bienes, instrumentos,
apoyo técnico o documentos previamente admitidos no me gusta, pero dice previamente admitidos, para ser mostrados al declarante para que pueda contestar los cuestionamientos que se le realicen. Esto es bien importante con el orden en el desahogo de las pruebas. Es decir, el orden en el desahogo de las pruebas es una cuestión muy relevante para la persona litigante. La persona litigante sabe su teoría del caso, conoce los hechos, sabe entonces qué van a aportar sus pruebas para demostrar los hechos que pretende, sabe cuáles son las argumentaciones jurídicas y la persona litigante sabe cómo va a embonar todas las pruebas que está aportando. Por lo tanto, el orden en el desahogo de las pruebas no es un tema que deba ser competencia del tribunal. Esto debe ser competencia de la persona litigante. La persona litigante puede decir, señoría, que primero se desahoguen los videos. Señoría, que después se desahoguen las grabaciones. Señoría, luego la pericial. Señoría, al final la declaración de parte. ¿Por qué? Porque ya tengo lo ofrecido y con eso voy también a preguntarle a la parte. Y entonces puedo usar bienes, puedo usar instrumentos, apoyo técnico o documentos. Imagínense apoyo técnico, la amplitud de apoyo técnico, previamente admitido. Si no está admitido, entonces no lo puedo considerar en este momento, previamente admitido. Respecto de todo ello, todos los bienes, todos los instrumentos, todo el apoyo técnico admitido y todos los documentos, puedo también interrogar a la parte sobre hechos propios y sobre hechos no propios, que esto me parece muy importante. No estarán obligados a comparecer, bueno, algunas autoridades, estos declararán por escrito. Declararán por escrito, pues, estas autoridades. Las determinaciones que adopte la autoridad jurisdiccional durante el desahogo de la prueba de declaración de parte propia o declaración de parte contraria solo podrán recurrirse junto con la sentencia definitiva. Las determinaciones que adopte la autoridad jurisdiccional durante el desahogo de la declaración de parte propia o parte contraria solo pueden recurrirse junto con la sentencia definitiva. Hasta aquí llevamos esto. Y entonces diríamos, confesional. ¿Existe la confesión en el Código Nacional? Por los artículos que hemos visto nosotros, sí. ¿Cuáles son los efectos de la confesión? ¿Es una prueba plena? ¿Es una prueba reina? ¿O debe analizarse en relación con los otros elementos probatorios? Y aquí, previo a concluir, denme nada más otro tiempo, momentito más. Tenemos aquí el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí se está proyectando, ¿correcto? Bien, entiendo que sí. Y entonces aquí tenemos en el Código Nacional valoración de las pruebas. Tenemos esta regla general del 343 que yo he desarticulado. Yo he desarticulado aquí estos incisos, por supuesto no están en el Código Nacional, ahí es texto normal. Muchas gracias. Y entonces tenemos esto. Y luego tenemos el capítulo relativo a valoración de las pruebas. Fíjense cómo no nos dice nada respecto de tres pruebas. Respecto de tres pruebas. Me dice, no, está el 290. Entiendo que no se está proyectando el Código Nacional que tengo aquí yo, o sí lo están apreciando. Sí, Sí, sí maestro. está. No, maestro, no se ve el artículo 290. ¿Se ve el Yo no. 290? ¿No se ve el 343? No. No, maestro. Ah, correcto, correcto. Voy entonces aquí a... Déjenme ver aquí, voy de nuevo, comparto, y aquí vamos a compartir este. Entiendo que ahí se ve el 393, ¿correcto? 343, perdón. Sí, ya se ve. Excelente, muchas gracias.
Muchas gracias. Si no se ve así, dígamelo. Este 343, que es el que refería que desarticulé estos incisos, no está en el Código Nacional. Ahí hay texto normal, puntos, comas, etcétera. Yo estoy desarticulando. Aquí, en la valoración de la prueba, no establece reglas específicas de valoración de 3 pruebas. 1, declaración de parte propia y contraria. 2, testimonial. 3, pericial. 3, pericial. Respecto de las otras pruebas, sí hay reglas de valoración. Nos dice aquí, documentos públicos, prueba plena, con sus condiciones. Inspección judicial que no requiera conocimientos especiales, prueba plena. Documentos privados, prueba plena, bajo las condiciones, objeciones, etcétera. Libros o instrumentos, los que le asigne la normatividad específica. Presunciones legales, prueba plena, salvo que existan otras que la contradigan. Información generada o comunicada que conste en medios ópticos o digitales, es como al prudente a la apreciación del juez, considerando fiabilidad del método, etcétera. Y es todo lo relativo a las reglas de valoración. Entonces, no nos dice cómo se va a valorar la confesión de parte propia y contraria, cómo se va a valorar lo relativo a la testimonial y a la pericial, con reglas específicas tasadas de valoración, a eso me refiero. Y tendríamos que atender a este 343 en el contenido, que no es novedoso, algunos códigos del país ya lo contemplan, pero nuestro código lo introduce. Las autoridades jurisdiccionales apreciarán las pruebas y esto es un galimatías, Esto es un galimatías, introduce todos los sistemas. Introduce todos los sistemas, libre valoración, valoración tasada, valoración racional de la prueba, introduce todo para que nada quedara fuera. La autoridad jurisdiccional apreciará las pruebas según su libre convicción, que la libre convicción es del siglo pasado y del siglo antepasado, pues ya no es libre convicción, sino valoración racional de la prueba. Pero luego nos dice, extraída de la totalidad del debate y de la instrumental de actuaciones. Entonces, no me valores exclusivamente la confesional, no me valores exclusivamente la declaración de parte propia, sino valórame todo lo que hay en la instrumental de actuaciones, de manera libre, lógica y basada en la experiencia, la sana crítica. En la resolución judicial deberás exponer la motivación racional, en lo individual, en su conjunto, y si vas a desestimar, expon las razones. Entonces me establece, fíjense, 1, libre convicción. 2, sana crítica. 3, valoración racional. 4, prueba tasada. Me indica aquí cuáles son prueba plena. Entonces, me introduce todos los sistemas de valoración de la prueba. ¿Cómo voy a valorar la confesional? La confesional tiene el efecto en cuanto perjudique al que la hace, tiene la calidad de prueba plena dentro de este sistema del Código Nacional, o debo generar un análisis en los términos del 343 para hacer un análisis conjunto de todas las pruebas, analizarlo de manera libre, lógica, basado en la experiencia, extraído de la totalidad del debate y de la instrumental de actuaciones, generando una motivación racional. Entonces diríamos, la confesional ya no es en este código la reina de las pruebas. Debe generarse un análisis de ella en relación con el resto de las pruebas. Se modifica esta condición de prueba plena. No hay un artículo que nos diga la confesión es prueba plena. Tampoco hay un artículo que nos diga la declaración de parte propia o contraria es prueba plena, sino no nos da regla tasada de valoración de la prueba. Tendríamos que analizarla de esta manera, en lo individual y en su conjunto, considerando el resto de las probanzas. Fíjense, voy a leer. Ustedes seguramente han leído a Hernando Davis Echandía. Hernando Davis Echandía tiene un libro que se llama Teoría General de la Prueba Judicial, que es del siglo pasado, de los años 70, ya tiene más de 50 años este libro.
Hernando Davis Echandía, voy a leer un parrafito de lo que él dice en la declaración de parte propia, declaración de parte. Fíjense nada más lo que dice en el siglo pasado, hace 50 años. La prohibición del libre interrogatorio de las partes por el juez en el proceso civil es un rezago del concepto, reevaluado desde hace ya casi un siglo, del juez como un simple árbitro en la contienda procesal y de la tutela del interés individual como fin del proceso. Las limitaciones al interrogatorio de una parte por la otra no tiene justificación lógica ni explicación satisfactoria, ni siquiera dentro de la concepción privatística del proceso civil, que puede explicar la inactividad del juez, pero no las restricciones al uso de medios lícitos de prueba para las partes. Y luego fíjense la expresión que hace, que la pone entre paréntesis. A nadie se le ocurrirá decir que sea ilícito interrogar al adversario sobre el conocimiento que tenga de los hechos que configuran el litigio. No puede existir un derecho a callar la verdad ni a ocultarla cuando el Estado interviene en el ejercicio de su función jurisdiccional. En cambio, existe el deber de lealtad, veracidad y probidad para toda persona que concurra a un proceso, cualesquiera que sea su naturaleza y finalidad. El moderno proceso civil, moderno en los años 70, así lo exponía él, considerado como instrumento para la paz y la armonía sociales, con un fin de interés general y solo secundariamente de tutela de los derechos e intereses individuales, esas restricciones al empleo del interrogatorio de las partes por el juez o por el adversario resultan ilógicas e inconvenientes. El autor es Hernando Davis Echandía. Hernando Davis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial. Así entonces, concluyendo pues, para cerrar este tema. Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Guanajuato y algunas sistemáticas afines, sí podemos afirmar que era la reina de la prueba la confesional. Pues la confesión expresa es plena, la confesión ficta es presunción que si no hay nada que la contradiga era plena. Contra la confesión expresa no se admitía prueba en contrario. La valoración es prueba plena, pues se podía generar confesión no solamente al absolver posiciones, sino al articular las posiciones. La confesión se da en cualquier manifestación siempre y cuando que le perjudique, excluyendo aquellas narraciones o aquellas expresiones que no fuesen hechos propios y en su caso que no le perjudicaran. ¿Qué ocurre en la sistemática del Código Nacional? Apreciamos que sí continúa el tema de la confesión judicial en cuanto a hechos propios. Se considera la declaración de parte propia y parte contraria. Ahí se introduce el tema de confesión judicial. Encontramos otros artículos de confesión judicial. Nos dice los efectos en la circunstancia de el juicio ejecutivo y excepciones en ejecución de sentencia. No nos dice los efectos de la confesión por motivo del desarrollo del juicio y cuando durante el juicio se generen confesiones. No nos da el Código Nacional, así lo aprecio, les agradezco si aprecian una circunstancia diferente, me ayuden a reflexionar distinto. No aprecio en el Código Nacional una regla de valoración de la declaración de parte propia y contraria y tampoco de la confesión judicial. Así entonces deberíamos atender a este 343 para analizar a la declaración de parte propia y la confesión judicial, considerando ya un análisis no solo aislado, sino conjunto de todas las pruebas y todos los elementos que ahí se aporten. Es entonces pues que consideramos que la prueba de confesión sí subsiste dentro del Código Nacional, ya no como la reina de las pruebas, sino como una prueba más que debe ser valorada en conjunto con el resto del material probatorio. Teniendo en consideración como punto importante, no aprecio el artículo que le indica al juez que debe estar calificando o descalificando el interrogatorio, sino que se da un control horizontal entre las partes a través de las objeciones.
Así, entonces, diríamos, el Código Nacional está superando en algunos aspectos a el federal en cuanto a la reina de la prueba, claro, y está modificando, generando nuevas reglas respecto de la confesión judicial. Bueno, agradezco mucho, ya sé que ya son 8:17. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Aquí veo a Raúl Bolaños. Adelante, Raúl. Gracias, maestro. Buenas noches. Oiga, pues bastante evidente, ¿no? La forma de antes y lo que será ahora, por ejemplo, al interior de la República para 2027. Después de lo que usted expuso, considero esto es debido a lo garantista, ¿no? Las reformas del 6 y 10 de junio del 2011 y sobre todo lo que vemos ahora, por ejemplo, en el manual de razonamiento probatorio de la Suprema Corte, ¿no? Ya no te puedes ir en este caso por la cuestión superficial. Ya confesó, cuando bajo el principio del contexto, la realidad, te das cuenta que no por un error en la confesión se va a un juicio, no. Se van 2 millones, 10 millones, o cosa por el estilo, ¿no? O un niño se va, una declaración de parte mal hecha. Considero yo, maestro, bajo su mejor opinión, que esa es la razón. Gracias, buenas noches y muy agradecido con usted. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, si revisamos el código, sí es código garantista, tiene una línea de principio a fin de derechos fundamentales. A veces podríamos considerar un poco excedido, podríamos considerar, lo estoy diciendo ahí, pero en protección de derechos fundamentales no podemos considerar ningún exceso. Todo lo que sume para la protección de derechos fundamentales será bienvenido y provoca un ejercicio intelectual más amplio, pues no solamente el tema de la prueba tasada, donde puede hasta analizarse con sencillez en los ejemplos que puse. Con sencillez se dijo: la confesión de la reina, gana el que provocó la confesión y la otra persona pierde, sin hacer un análisis conjunto de todas las circunstancias. Sí se modifican las reglas, sí veo modificadas reglas de la confesión y valoración de pruebas respecto de la confesión, pues que es muy importante tener en cuenta. Gracias, Raúl Bolaños. Maestra Andrea Ortega, adelante, con todo gusto. Sí, gracias, maestro, muy amable. Buenas noches a mis compañeros que están en pantalla. Maestro, primeramente agradecerle de manera infinita la manera con que ha desnudado usted esta parte del Código Nacional, porque en lo particular sí he tenido muchas dudas. He manejado varios códigos de la República Mexicana, pero actualmente con estas nuevas formas de tasarse la declaración de partes era muy importante eh, tomar algunas otras notas. Yo le agradezco de manera infinita la manera como usted aborda todo esto y nos descubre, porque nos hace un descubrimiento de todas estas situaciones que, fíjese que en lo personal ni los había tomado en cuenta. Yo le agradezco de manera infinita, agradezco también al tributo porque esto es una gran oportunidad. Y fíjese, maestro, que quería yo decirle que en relación al interrogatorio en la declaración de partes, ya sea propia o no tenía yo entendido que, o mejor dicho, yo tenía una confusión y quisiera que si pudiera aclarármela más, en el sentido de que dentro de un mismo interrogatorio podremos hacer tanto las preguntas abiertas como las preguntas cerradas sin necesidad de advertírselo así al juzgador o advertírselos así para que la parte contraria pudiera tomar algunas notas. Tal vez parezco un poco ingenuo en el sentido de decir, yo le voy a decir a mi contraparte que voy a hacer unas preguntas cerradas. Pues lógico que mi contraparte va a orientar, no quisiera decir otra palabra, a orientar a su cliente y decirle, puede pasar esto. Entonces, entiendo aquí, maestro, usted me corrige, que en el interrogatorio de la declaración de partes, ya sea propias o no, en ese mismo momento se puede hacer
una pregunta abierta a quien hace la declaración, o bien, la siguiente pregunta podría ser una pregunta cerrada a manera de cerrar la pregunta abierta por alguna situación que haya quedado. Eso sería una pregunta. La otra sería que si en un mismo interrogatorio, en el artículo 288 de la fracción onceava, cuando se refiere a bienes y apoyos técnicos, ¿podría darnos un ejemplo? Mire, porque bienes serían bienes inmuebles y bienes muebles. ¿Yo cómo les voy a poner en ese momento en la pantalla o como tal vez una diapositiva? Y los apoyos técnicos, ¿cómo podría yo, cómo le puedo decir, en ese momento mostrarle a la persona que está declarando, como en materia penal seríamos los apoyos de memoria? Y esa sería otra de mis dudas que me quedaron. Y en relación cuando usted comentaba que el juez casi no podría intervenir en esta situación, el artículo 288, fracción quinta, de la cual usted nos habló perfectamente, bueno, refiere que resolverá el juez en el momento de las objeciones y de las intervenciones, pero que realmente todo esto se cualificará y nosotros como litigantes podríamos recurrir hasta en sentencia la manera en que al final resolvió el juez respecto de las contestaciones al interrogatorio. Ahora no sería posiciones, ¿verdad? Ahora sería preguntas. ¿Bajo qué fórmulas? Tal vez sin ninguna, pero la testimonial a manera de interrogatorio nosotros diríamos si sabe y le consta. Ahora tal vez esas fórmulas ya van a quedar superadas porque tenemos ya otra manera de hacerlo bajo lo que nos han enseñado en las técnicas de litigación, ¿verdad? Entonces, pues cerrando esta participación de su servidora, le agradezco mucho. Entonces nosotros solo podríamos recurrir en sentencia. Al final, la valoración que haga el juez, a pesar de las objeciones que el litigante pueda hacer en un momento determinado, que la contraparte realice una pregunta, que el juez pueda admitirla pese a la objeción. Es cuanto, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Fíjese que si usted tiene dudas, yo tengo el doble, porque pues se va desarrollando esto, vamos viendo cómo va a funcionar, ya está funcionando en algunos lugares, apreciamos pues áreas de oportunidad en donde está funcionando, pero bueno, esto se va a tener que ir desarrollando pues conforme se vaya avanzando ya en la práctica. Preguntas abiertas y cerradas. Fíjese que la ley, el código no nos establece cuál es el momento de formular abiertas y cuál es el momento de formular cerradas. Sería un primer punto. Segundo punto, tampoco nos establece el código el avisar a la contraparte o al avisar al juez, voy a formular una pregunta abierta o voy a formular una pregunta cerrada. Y esto me parece excelente porque esto será técnica de litigación, o sea, yo como litigante tendré que generar mi estrategia de formulación del interrogatorio. Se estila, incluso alguna de las técnicas es que el interrogatorio se formule preguntas abiertas y luego en el contrainterrogatorio ya se formulen preguntas cerradas para ir guiando al contrainterrogar a la parte o en su caso al testigo. Claro, entiendo, pues aquí no estamos hablando de testimonial, y lo guiando pues hacia el objetivo que pretende la persona litigante. Y entonces se habla del interrogatorio, preguntas cerradas, y el contrainterrogatorio ya preguntas
corrijo, interrogatorio, preguntas abiertas y el contrainterrogatorio ya cerradas para ir guiando, pero eso no lo establece así nuestro código. Y entonces va a ser bien importante la práctica que nosotros, personas litigantes y nosotras, personas juzgadores, tengamos. Me parece importante que la persona litigante es importantísima para el proceso. Y es tan importante para el proceso, que es la que inicia los juicios, continúa los juicios, concluye los juicios, apela a los juicios. Por lo tanto, así como en la teoría del caso, ojalá que procuremos que no se nos ponga camisa de fuerza. O sea, a mí, persona litigante, no me pongas camisa de fuerza para interrogar. Si la ley me da la posibilidad de interrogar abiertas y cerradas, pues permíteme interrogar abiertas y cerradas. No vayan a generarse criterios y en esos criterios me digan y me vayan a ir guiando a través de la interpretación de los tribunales, jurisprudencias, me van a ir guiando respecto a cómo debo o no debo o cuándo sí o cuándo no interrogar. La norma no me dice momento ni tampoco que avise. Y entonces esto es una libertad. Cuando no me das reglas, me das libertad. Y entonces esta libertad va a provocar nuevas fórmulas y técnicas de interrogación conforme cada una de las partes vaya considerando relevante, sin que me encasilles en un interrogatorio abierto y en un contrainterrogatorio cerrado. Cada quien analice y verifique qué es lo que más conveniente, qué es lo más conveniente a su teoría del caso. Esto sería un primer punto. Segundo punto, bienes y apoyos técnicos. Donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Y entonces esto es padrísimo, porque cuando no me distingue, entonces no tengo camisa de fuerza. Y si no me pone camisa de fuerza, puedo aportar todo. ¿Qué bienes? Todos. ¿Qué apoyos técnicos? Todos. Siempre y cuando hayan sido ofrecidos y admitidos. Esa parte no me gusta tanto, pero así está definida. Entonces, si habla de bienes, podemos decir bienes muebles e inmuebles, claro. Apoyos técnicos, cualquier apoyo técnico que haya sido previamente admitido. Por lo tanto, si voy a interrogar respecto de un inmueble, ¿podría hacerlo? Y yo digo, claro, la ley no me impide. ¿Le podré poner a la vista el inmueble? Sí, lo podré poner a la vista de diferentes formas. Fotografías, apoyos técnicos, una grabación que tenga que en ese momento aporte. Lo relativo a hacernos presentes en el inmueble. Incluso, no sé si ustedes han visto en algunas series o seguramente han acudido a Estados Unidos directamente ante los tribunales, cómo hay pruebas que se desahogan en determinado lugar. No solamente pruebas penales, sino también pruebas civiles o pruebas familiares. Están en determinado lugar y en determinado lugar que no es el tribunal, se están desahogando estas pruebas. Están en una casa, están en un lago, están en el terreno, están en las vías del ferrocarril, etcétera. Y ahí se está generando la prueba y ahí están interrogando. Entonces, como la norma no nos limita, a mí me parece que nada impediría el que estas pruebas también se pudiesen llevar a cabo. O sea, voy a interrogar respecto del inmueble, se requiere estar en el inmueble para que se tenga a la vista y poder preguntar. Pero reconozco que esto genera pues creatividad, que esto, como lo estoy exponiendo, no está en el código, pero yo soy de la idea de que no nos deben poner camisa de fuerza y que no nos dejemos poner camisa de fuerza. Es un código nuevo, nos debe permitir la amplitud en la aportación, en el análisis, en la valoración, y entonces no nos pongan camisa de fuerza y no permitamos que nos pongan camisa de fuerza. Ya sé que yo soy juez también y que yo en algunos momentos puedo llegar a poner camisa de fuerza con mis interpretaciones. Estaré procurando que eso no suceda. El último, las objeciones. El tema de las objeciones son las objeciones dadas de parte a parte y las partes se regulan. El juez participa en esa regulación cuando una parte objeta y la otra contesta la objeción, no acepta la objeción. Cuando no acepta la objeción, se da un control vertical y el juez dice al lugar o no al lugar a la objeción. Pero si una parte objeta y la otra parte acepta la objeción, ya se regularon, se reformula y entonces el juez o jueza ya no participa. Y ahí es donde nosotros decimos, juez o jueza ya no va a estar califique, califique o descalifique, descalifique, sino son las partes las que se van regulando y el juez solamente va a participar cuando no se acepte una objeción. Espero haber sido claro, maestra Ortega.
Cecilia Berenice, adelante, con todo gusto. Maestro Daniel, buenas noches, su servidor Adrián Chávez. Adelante, adelante. Tengo una pregunta. Con base en lo que usted exponía, me queda claro que ya son dos pruebas diferentes, la declaración y la confesión, y obviamente pues nosotros vamos a ofrecer la que más nos convenga en el momento que así consideremos. Tengo una duda, no sé si dentro del mismo Código Nacional se prevé algún artículo para nosotros como litigantes poder solicitar que primero se desahogue una y posteriormente la otra, buscando robustecer con una prueba el sentido o el valor de la otra, o es potestad del tribunal saber qué prueba va a desahogar primero. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Agradezco mucho su pregunta porque me lleva a aclarar un tema importante. Me lleva a aclarar un tema importante que probablemente lo expuse desafortunadamente y me disculpo por eso. Código Nacional contempla solamente declaración de parte propia y declaración de parte contraria. No contempla, se entiende, la confesional como una prueba aislada. Si revisamos el código, tenemos solamente declaración de parte propia y declaración de parte contraria. La confesional se encuentra dentro de la declaración de parte propia y de declaración de parte contraria, como una forma de obtener elementos para el proceso. Dentro de la declaración de parte propia o parte contraria está contenido si hay confesión judicial, si se pretende una confesión contraria a la verdad y a los hechos, pero diríamos solamente hay declaración de parte propia y declaración de parte contraria. Y ahí depende. Habíamos dicho, se va a interrogar sobre hechos controvertidos, hechos propios, hechos no propios, hechos conocidos, hechos percibidos. Y entonces, en este interrogatorio, si en esta declaración de parte propia o parte contraria interrogo sobre hechos propios y la parte contesta, estoy generando una confesión. Si interrogo sobre hechos que no son propios, hechos percibidos, hechos conocidos, entonces estoy interrogando más allá de los hechos propios. Pero debo ser claro, no se trata de dos pruebas distintas, sino se trata de una prueba que produce declaración de hechos diferenciados, declaración de hechos propios o declaración de hechos no propios. Si se trata de hechos propios, entonces diríamos ahí está el tema de la confesión, pero obtenida justamente a través de la declaración de parte. Así entonces, a la pregunta que se me formula, si nosotros solicitamos primero la confesional y luego la declaración de parte, no sería lo adecuado. Lo que tendríamos que solicitar es la declaración de parte y dentro de ella, en el interrogatorio, estaríamos provocando a través de las preguntas la confesional. Si interrogo respecto de hechos propios, estaría provocando la confesional. Si interrogo de respecto de hechos no propios, pues estaría provocando información del contexto de lo sucedido. Entonces, recapitulando, pues, no se trata de dos pruebas, se trata de una prueba, declaración de parte propia o parte contraria. Dentro de ella, si provocamos una declaración de hechos propios, estaríamos provocando una confesión a través de esta declaración de parte. Espero haber sido claro y agradezco la pregunta porque pude haberlo expuesto un poco confuso. Muchas gracias. Claro, me la aclaró, pero más bien aquí la confusión fue mía, maestro. Gracias. Le agradezco a usted, muy amable. ¿Alguna otra duda que tengan? Buenas tardes, doctor. Adelante, David Arturo, un gusto. Sí, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Daniel, con todo gusto. Arturo Vargas. ¿Se puede uno oponer al contrainterrogatorio que le vayan a hacer a mi, bueno, en este caso a nuestro cliente? Decir, me opongo o no te puedes oponer contra esa declaración de parte. Muchas gracias, doctor. Correcto. Gracias por el grado de doctor, pero no, todavía no llego. Me falta todavía un poco que avanzar. Fíjense que
que el código establece que se podrá formular el interrogatorio y lo encontramos en el 288, fracción cuarta. La declaración voluntaria de parte propia y parte contraria se desahogará conforme a las siguientes disposiciones. Y tenemos la fracción cuarta. El oferente de la prueba formulará su interrogatorio en primer término. Concluido la parte contraria a su vez tiene derecho a formular preguntas. Así entonces diríamos que no habría posibilidad de oponerse a el interrogatorio que formulara la parte contraria. Si el código establece esa posibilidad de interrogar. Deberemos recordar que no solamente se tiene el derecho de aportar las pruebas que tiene una parte para acreditar sus acciones o sus excepciones, sino la parte contraria tiene el derecho de refutar las pruebas que ofreció esta parte. Soy la actora, ofrezco mis pruebas, soy la demandada, no solamente tengo el derecho de ofrecer mis pruebas, tengo el derecho de refutar las pruebas de la parte actora. Y una de las formas de refutación sería esta posibilidad de interrogar yo demandado en esa declaración de parte que está ofrecida por la parte actora, o a la inversa. Significa entonces que a su pregunta yo concluiría no habría posibilidad de que la parte oferente de la prueba pueda oponerse al interrogatorio de la contraria. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias. Alma tiene levantada la mano. Ya no vi a Alma, creo que ya la bajó. Sí, me parece que ya bajó su manita. Muchísimas gracias, maestro. Agradecemos su magistral disertación. De verdad ha sido un placer, una cátedra estupenda. Muchísimas gracias. Esperemos que no sea la única ocasión y poder contar con más cátedras de este tamaño. Y bueno, de igual manera, ¿por qué no un taller más adelante? Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y su conocimiento compartido aquí en esta aula jurídica. También gracias a toda nuestra comunidad por su entusiasmo, por seguir continuando estudiando con nosotros aquí en Justicia, Tributo y Equidad. Y por supuesto, nuevamente, muchas gracias por toda su solidaridad, su apoyo a pues nuestra licenciada Naid, que bueno, lamentablemente ya no está con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por su comprensión. Muchas gracias, maestro, nuevamente. El agradecido soy yo, les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Y bueno, pues más adelante, si nos volvemos a encontrar, para mí será un gusto tremendo ayudar a la confusión, más que a la resolución de ideas, ¿verdad? Les agradezco bastante. Un gusto siempre, un placer.